principales cosas es agradarle a esa persona que amas, ¿cierto? Entonces, nosotros, si amamos a Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos que agradar a Dios. Y no hace falta, como solemos escuchar, hablar en lenguas, no sé, orar 5 horas sin dormirnos. No sé, no, eso tiene resultados seguramente, pero no es eso lo que va a agradar específicamente a Dios de nuestras vidas. Dice algo tan simple, tan cortito, dice la fe. Y estaba pensando mucho en lo que sería de verdad tener una vida con fe, ¿verdad? Y a ver, vamos a poner un ejemplo. Si es que entraron en la escuela, cuando sigan en la escuela, no pillaban. Y van a acordarse de esto, ¿verdad? En una de las materias estaba lo que dábamos en una oración se dividía en varias partes, ¿cierto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se divide una oración? Sujeto, verbo y predicado. Surgir, dice Mary. ¿No? Sí. Muy bien, mira, les salvo a toditos, sí. Una oración se divide en ¿qué? Sujeto, verbo y predicado. Si no copiaban ni hacían sus tareas, se van a acordar que el sujeto es el sujeto. El sujeto. El que está haciendo algo, ¿verdad? ¿Sí? Está haciendo. Luego está el verbo, que es la. Muy bien, entraron en clase, muy bien. Y luego está el predicado. Ya vamos a decir que el resultado del que está haciendo, lo que está haciendo ya es el resultado, ¿cierto? Vamos a resumirlo así, ¿verdad? Y si no se acuerdan de esa clase, refrescaron su memoria, ¿verdad? Bien, entonces hay algo muy característico en esa división de oraciones, de la oración. Dice el sujeto, el verbo y el predicado. Yo me quiero basar en el verbo. ¿El verbo era qué? Acción. ¿Cómo podemos definir de otra manera acción? Actuar. Ejecutar. Orar. Obrar. Ejecutar, sí. Algo que está en realizar. O sea, el verbo es algo que está en movimiento, vamos a decir, que en ese momento para que sea verbo, tiene que estar en movimiento, ¿verdad? O tiene que estar haciendo algo, ¿verdad? Y tiene que estar ejecutando, sí. Entonces, yo me voy a basar en el verbo, ¿sí? Vamos a enfocarnos en el verbo, ¿sí? Y sí, ¿puedes poner Isabel PowerPoint un ratito? Sí. Les voy a mostrar mi ejemplo. Así que ya saben, ya de hace rato saben este ejemplo. De un ejemplo de una oración. ¿Sí? Y vamos a desglosar un poquito esta oración. Ahora, lo bueno es asesorar. ¿Ah? No, igual me hacemos. No. Se va a ver bien igual. Van a leer bien igual. Sí. El verbo es lo que le da un cierto toque, un cierto sentido a la oración, ¿cierto? Y eso es lo que les quiero reflejar acá, ¿verdad? ¿Alguien me lee bien fuerte lo que dice ahí? ¿Dice? Fuerte. Yo enchufo la jarra eléctrica. Es una oración que está demasiado bien ya, ¿sí? Ya está posible que se olviden la jarra eléctrica. Dice, bueno, vamos a separar nuestra oración. Dice, yo sería el sujeto. ¿El qué? El sujeto. Enchufo es nuestro verbo. Dice la jarra eléctrica. Ya es el predicado que, o sea, puedo enchufar muchas cosas, pero para que se pueda entender mi acción está mi predicado, ¿verdad? Entonces, este es un demasiado simple ejemplo para ustedes. Ahora, si de repente yo, pasando un poco al siguiente, Isaac.
al siguiente. ¿Qué dice ahí? Yo la jarra. ¿Qué dice? Yo la jarra. Yo la jarra eléctrica. Bueno, tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado. Esta oración está incompleta, por así decir, para nuestro ejemplo. No tiene el verbo. Ahora recién les mencioné que el verbo es lo que le da ¿qué? Sentido. ¿Le da? Sentido. Le da una esencia a nuestro predicado también, ¿verdad? Porque no somos una jarra eléctrica. En este caso, no estamos refiriendo a que somos una jarra eléctrica, sino que yo estoy haciendo algo con la jarra eléctrica, ¿cierto? Dice, yo enchufo la jarra eléctrica. Sin nuestro verbo, nuestra oración queda incompleta. O no, quizás no llega a tener el sentido que tiene que tener, ¿cierto? ¿Sí? Porque ahí podemos tener millones de suposiciones. ¿Sí? Vamos a decir, yo tiro la jarra eléctrica, puede ser yo, no sé, uso, yo rompo, no sé, lo que quieran poner. Ahí podemos tener un montón de suposiciones si no tenemos nuestro verbo puesto, ¿verdad? Ahora, el verbo que nosotros usamos fue yo enchufo la jarra eléctrica. Bien, para no hacerles muy complicado, en la Biblia nosotros sabemos a qué se refiere cuando hablamos de verbo, ¿sí? Vamos a llevar eso a la Biblia, vamos a espiritualizar nuestra oración. ¿Qué es el verbo en la Biblia? Jesús. Jesús es la acción, la palabra. Él es la acción, Él es nuestro verbo, ¿verdad? O sea, vamos a tener de esa manera nuestro ejemplo ahorita, ¿verdad? Para que puedan entender. ¿Sí? Nosotros sin el verbo en nuestra oración tiene sentido, ¿sí? Nosotros necesitamos ponerle un verbo a nuestra oración para que tenga acción, para que sepamos qué hacer y cómo hacer, ¿verdad? Porque, como les mostré, si no tiene un verbo, yo no puedo saber exactamente qué es lo que es la jarra eléctrica, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la jarra eléctrica? Podemos tener muchas suposiciones. Pero cuando hay un verbo que te dice esto, ¿verdad? O Suni usa la jarra eléctrica. Me está diciendo quién y qué está haciendo. ¿Sí? Tiene sentido mi oración. Vamos a suponer que nosotros somos la oración. ¿Sí? No la oración de orar, no la oración en palabras. Ahora, nosotros somos esa oración. ¿Sí? Ahora nosotros sin el verbo, nuestra vida, nuestra oración carece de sentido, carece de ¿qué es tu vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vos estás haciendo con tu vida? ¿O qué tenés que hacer con tu vida? ¿Quién es nuestro verbo? Y cuando le ponemos a Jesús como la esencia, como el sentido de nuestra oración, de nuestras vidas, es más fácil, ¿verdad? Podemos entender qué es la acción que tenemos que hacer. Ahora, nosotros, quiero otro ejemplo, o sea, era un vehículo, o sea, la fe era como, o sea, que un cristiano sin la fe era como un vehículo sin, wow, lo entendieron la verdad. ¿Sí? O sea que un cristiano sin la fe era como un vehículo sin motor, porque, el vehículo puede tener motor y le puede faltar combustible nomás. De repente va a funcionar de cierta manera, no sé, vamos a decir, todavía es utilizable, ¿verdad? Utilizable. Pero sin motor no tiene sentido un vehículo, ¿verdad? Es lo mismo como un celular sin su placa, ¿verdad? Porque puede tener display, puede tener todo lo que vos quieras, pero si no tiene placa, el teléfono no te sirve, ¿cierto? Bueno, si no sabía nada, yo sé porque mi hermano es técnico. ¿Sí? Es lo mismo que un zapato sin su plantilla. Es muy simpático. Sí, porque, o sea, tu zapato puede estar sucio, puede estar limpio, puede estar roto, puede ser grande en tu pie, puede ser chico en tu pie, pero sin plantilla no te sirve. No vas a poder caminar luego con el zapato. El primer paso va a salir de tu pie, ¿cierto? Esa es la fe. ¿Sí? Porque, o sea, esta tiene que ser la fe para nosotros.
¿Por qué? Porque como cristianos la fe es algo muy esencial. O vamos a decir, ¿cómo decir una palabra? Primordial, gracias. ¿Verdad? Primordial, no es algo que puede ser que tenga y puede ser que no tenga. Tu campeón sin su cordón te puede servir, pero sin plantilla no te puede servir. ¿Sí? ¿A eso me entienden lo que quiero decir? O sea, la fe no es que yo lo que, puedo tener o no puedo tener. Sí, yo me considero una persona, hija de Dios, cristiana, que ama a Dios, que busca a Dios. Yo necesito fe. O sea, sin fe yo no funciono, y sin fe, va a ser fuerte, pero sin fe no soy hija de Dios o hijo de Dios, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros, es algo que nos tiene que caracterizar, ¿sí? A un auto le va a caracterizar su motor, ¿sí? Aunque sea eléctrico, tiene su motor, por así decir, que le hace funcionar, ¿sí? Un celular, aunque sea transparente, llegue a ver que tiene placa, no funciona sin placa. Yo estaba viendo un zapato sin plantilla, a menos que te ate todo el zapato, pero igual funciona como plantilla. Necesita una base para que vos puedas usar como zapato, zapatilla, lo que sea. Entonces, nosotros como cristianos sin fe, o sea que no somos cristianos sin fe, nosotros necesitamos tener fe, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo, y es lo que yo le pido al Espíritu Santo que nos haga entender, nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos fe. No es solamente esa, sí, yo creo, sí, sí, yo eso está en mi corazón, yo, sí, acepto, qué sé yo. No es de boca para afuera, ¿sí? No es algo que yo siento nomás o pienso nomás, o porque me preguntan, sí, yo tengo fe, o sí, soy cristiana, o sí, me voy a la iglesia. Una fe que tratamos de hacer visible, una fe fingida, muy bien. ¿Verdad que sí, yo voy a la iglesia y eso no quiere decir que yo tenga fe? ¿Sí? O, sí, yo siempre oro, eso no quiere decir que yo tenga fe. Sí, vamos golpear al aire también, orando, ¿verdad? O sea, que podamos entender, y demasiado cuesta, porque entender que yo necesito fe. Y la fe, cuando le pedimos fe, sí que al Señor parece que lo da a propósito. No es a propósito. Cuando pedimos algo al Señor, Él nos va a, no voy a decir probar, pero es como que, ¿de verdad querés? O en todo caso, esto es, ¿verdad? Así le pedimos paciencia al Señor. Y parece que pasan todas las cosas que nos ponen nerviosos, parece que todo se empeora. No es que se empeora. El Señor está poniendo paciencia en nos, ¿verdad? Señor, yo necesito fe. Aumenta mi fe. Yo quiero el don de fe. No sé cómo piden ustedes, ¿verdad? Señor, yo quiero fe. Y parece tan fácil pedirle fe al Señor. Y yo digo así, no va a poner un montón de cosas que van a hacer que vos estés ahí como, no sé si se acuerdan de la isla, ¿verdad? Van a hacer que vos estés en esa situación ahí, temblando de cabeza, de cabeza hasta los pies, para que vos digas, bueno, esta situación yo no puedo resolver. Humanamente, ni si tengo dinero, ni si tengo, qué sé yo, hoy en día, por ejemplo, si tienes contactos, conseguís ciertas cosas, tengas lo que tengas. Cuando le pedís fe al Señor, Él va a probar de una manera que humanamente no vas a conseguir. ¿Sí? Ni si aparentemente tenés todo el dinero del mundo, qué sé yo, hoy en día la gente piensa que porque tiene dinero, tiene un estatus, tiene una posición política, no les va a ser más fácil. Cuando las cosas de Dios no funcionan con las cosas materiales, eso yo creo que saben muy bien. Tengas todo, no tengas nada, las cosas que Dios da no funcionan por lo que tengas o por lo que no tengas, materialmente hablando, ¿verdad? Lo demás ya es resultado. Y que saber que eso, yo dije, Señor, te pido fe, que estemos preparados, porque nosotros necesitamos pedirle fe al Señor. No tengan miedo de pedirle fe a Dios. No tenemos que pedirle fe, Señor, yo quiero, yo necesito. Sí, porque aparte de que allá afuera, el mundo está poniendo todo más feo, que vamos a necesitar fe, pero no para cuando esa situación venga. Nosotros tenemos que estar listos para cuando eso esté, entonces eso va a, como dice, va a fortalecer, va a forjar más nomás nuestra fe.
¿verdad? Entonces, que el Señor eso nos haga entender. Eso es lo que yo le pido al Señor, pero que entendamos que no es que yo le pido fe en una situación difícil y ay, como ahora, y me desespero, y ¿qué es lo que antes nos pasaba? Y así por fe. ¿Qué es lo que nos viene una situación difícil y nosotros nos alejamos del Señor? No, yo no voy a poder, no porque voy a fracasar, no porque... Vemos, o sea, que el enemigo nos muestra todo lo negativo, todo lo malo, y no, es quizás el Señor mismo poniéndote esa prueba, pero no para que retrocedas o para que digas no voy a poder. Dice la palabra que Dios no nos pone una prueba que no podamos soportar. O sea que si algo Dios, vos estás pidiendo a Dios y Dios te está poniendo para que vos pases la prueba, no retrocedas. Vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque si yo le pedí fe y Dios me puso en una situación para que mi fe sea formada o crezca más o para que me pueda poner un poquito más de fe, yo sí voy a poder soportar. Capaz que humanamente yo es imposible hacer para mí. Pero quizás no, porque es Dios el que te está poniendo la prueba y vas a decir, bueno, si es Dios el que pone la prueba, Él no va a poner algo más de lo que yo pueda. Y si aparentemente yo no puedo, es porque tengo que poder con Él, ¿verdad? Con su ayuda. Dice, bueno, quiero que leamos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17. ¿Alguien puede leer esa? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. También un versículo que creo que ya escuchamos muchísimo, ¿verdad? Bueno, yo al menos escuché muchísimo. Y bueno, Dios es Dios, y las veces que voleas un versículo, aunque haya leído 500,000 veces, vos le decís, Dios, ¿qué vos me querés enseñar de este versículo? El Señor te va a enseñar algo nuevo que nunca aprendiste. Y le doy gracias a Dios porque quizás una palabra de ese versículo ya entendemos. Ahora falta otra palabra de ese versículo entender. Y ahí hay 2 versículos. Y la fe es nuestro verbo. Nuestro verbo es Jesús. Están siguiendo, ¿verdad? Nosotros damos fe. La fe para nosotros es como ese verbo. Es lo que nos tiene que mover. Dice, la fe es lo que mueve montaña. Bueno, entonces, si puede mover montaña, puede mover muchas cosas. O sea que la fe es lo que nosotros necesitamos. La fe es nuestro verbo. Y nuestro verbo es Jesús. O sea que nosotros, si tenemos fe, podemos entender que lo que hagamos va a ser por medio de Jesús. ¿Me están entendiendo lo que les quiero transmitir? ¿Sí? Si yo tengo fe, genuinamente fe, esa fe de decir, sí Señor, creo, no veo, no entiendo, creo. Bueno, eso me va a llevar a mí, me va a impulsar a mí a moverme, a hacer algo por el Señor. Sí, o sea que bueno, yo soy hija de Dios, que yo tengo fe. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago la fe que hacía en nuestro ejemplo de oración? Enchufaba, ¿verdad? Nuestra fe hacía algo para que la jarra eléctrica algo le pase, ¿verdad? Enchufaba. O sea, yo necesito esa fe que me lleve a hacer algo, por así decir, ponerme en acción, pero nuestra acción es por medio de Jesús. O sea, bueno, yo siento y me voy, y bueno, no es así. Es por medio de Jesús. Él es nuestro verbo, lo que nos lleva a la acción y lo que le da sentido a nuestra oración y lo que nuestra oración era nuestra vida. ¿Me entienden, verdad? Le estoy liando todo. Es como que la jarra quiere calentar el agua mientras está. Exacto, muy bien. Ahí está. Es como que la jarra eléctrica quiere... Mentira, al revés. Como que la jarra eléctrica se quiere calentar sin estar enchufada. Nosotros queremos actuar en fe sin estar basados en Jesús, ¿verdad? En lo que es Jesús, la esencia de Jesús.
Y bueno, la esencia de Jesús es demasiado amplio, si vamos a decir, bueno, si yo voy a actuar en Jesús, voy a hacer esto. Creo que cuando estamos basados en Jesús, nuestra fe nos lleva a la acción por medio de Jesús, o hacer lo que Jesús haría, por así decir. Creo que en ese momento actuamos en base a lo que Jesús es, ¿verdad? Y ahí decía nuestro versículo, bueno, voy a leer en esta versión, porque no tengo varias. Ahí decía que es poder de Dios, en esa versión que leí, es poder de Dios. Acá dice, acá, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Dice potencia. Hoy escuchamos las potencias mundiales, esos países que tienen, por así decir, en cuanto a su ejército y esas metralletas y bombas y esas cosas, están demasiado bien, ¿verdad? Una potencia mundial. Y en su tecnología, en una cuanta cosa, una potencia mundial. Y suena muy grande, potencia mundial. Pero dice, nuestro versículo dice que el Evangelio, vamos a decir, es Jesús. ¿Sí? Él es la palabra que nosotros predicamos, él es el Evangelio que nosotros predicamos. Y Él es la potencia. ¿Entienden? O sea que si nosotros tenemos fe y nos movemos en lo que es Jesús, todos nosotros hablamos, digamos, hagamos, nos movamos, va a ser una potencia de parte de Dios para las personas. O sea que lo que nosotros hagamos en fe, por medio de Jesús, si entendemos que así tenemos que movernos, realmente lo que hagamos vamos a hacerlo por medio de Jesús y va a ser realmente va a ser el poder de Dios, ¿verdad? Va a ser el poder de Dios. Dice, es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. O sea, es para el judío. En otra versión dice, gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Entramos nosotros, ¿verdad? O sea que lo que es Jesús es demasiado potente si nos movemos en él. O sea, Dios tiene todo, tiene los ángeles, tiene un montón de cosas para hacer, vamos a decir, él solito todo lo que él quiere. Pero Dios nos ama tanto que nos da el privilegio de ser parte de lo que Él quiere hacer en este mundo. ¿Sí? O sea, somos canales para lo que Él quiere hacer y estamos prácticamente en un tiempo en el cual o hacemos, o somos la potencita de Dios por lo menos, o no hacemos nada. Por eso es que yo le dije al Señor, hacernos entender qué es la fe. O sea, no es algo que yo puedo decir, sí, hoy tengo, no mañana no tengo. No, la fe es algo en lo cual yo tengo que vivir. Dice, la última parte de nuestro versículo, del versículo 17, dice, el justo por la fe vivirá. Tengo una otra versión acá. Dice, más el justo por la fe vivirá. Y eso no quiere decir como muchos malinterpretan este versículo, ¿verdad? Bueno, yo por fe no me lo ¿verdad? No voy a trabajar, no voy a estudiar, y bueno, no, ese tipo de fe, esa no es la fe de Dios, ¿verdad? La fe de Dios, vamos a decir, lleva a que actuemos, a que nos movamos. O sea, que ya al nosotros movernos, nos movemos por medio de Jesús y no sé, yo nunca escuché que a Jesús le faltó comida, le faltó ropa, que las personas que estaban con él pasaban hambre, pasaban frío. Dice que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto,
A la noche le cubría una columna de fuego. No pasaron frío. De día, para que el sol no les queme, había una columna de nube. O sea que a Dios no sé cómo estudiamos el jueves. O sea, la manera de actuar de Dios es infinita, decía una de las versiones. Como Dios se mueve y actúa y hace las cosas, es infinito. O sea que si yo me pongo nomás, por medio de Jesús voy a actuar. Por así decir, van a surgir la manera en la que Dios va a actuar a través de mí, ¿verdad? No nos va a faltar nada. O sea, movernos por fe, no es de vivir por fe a chinchanga. Ay, bueno, yo por fe nomás luego, por lo que Dios provee, lo que Dios va a dar, qué sé yo. Esa no es la fe que predicamos, ¿verdad? Si mi fe se va a basar en lo que es Jesús, o sea, mi vida va a ser una potencia. No sé si me explico, ¿verdad? Va a ser, de mi vida va a fluir poder de Dios. Eso me quiere decir que tocar, bueno, amén, ¿verdad? Pero no me refiero a que sea poder y, ¿verdad?, de una manera drástica. Pero así, para donde Dios me necesite, yo me voy a mover. O sea que, qué sé yo, no sé. Necesitamos que venga a orar por este demoniado. Vamos a tener un ejemplo espiritual, ¿verdad? Por este endemoniado. Yo me voy a mover en fe, o sea, no soy yo la que voy a ir a liberar, ¿verdad? Yo me voy a mover en fe por medio de Jesús y el poder de Dios va a actuar a través de mí. Entonces, si yo aprendo a vivir en fe por medio de Jesús como hijo de Dios, realmente donde nos vayamos, ¿cómo escuchamos el jueves? El cielo, todo el poder de Dios está a nuestro favor. Y si todo, yo me quedé pensando así, todo el poder de Dios está a nuestro favor. No entendemos ni un poquito. Todo el poder de Dios, sí sabemos, todos los ángeles, muchas cosas están a nuestro favor. Creo que eso ya más o menos estamos entendiendo. Pero todo el poder de Dios está, toda la potencia de Dios está a nuestro favor. Yo dije, entonces, ¿cuánto nos falta entender realmente? ¿Y por qué? Y justamente lo que escuchamos el jueves, un poquito el jueves y un poquito el sábado pasado. Porque no vivimos en fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Vivirá, no dice va a sobrevivir o cuando tiene fe va a ir. O sea, si somos justos, hijos de Dios, si nos consideramos hijos de Dios, no hay otra manera de vivir, sino es por la fe. Amén. Así como nuestro auto sin motor tiene sentido, nuestra vida de hijos de Dios no tiene sentido sin la fe. O sea que, como les dije, es un poco fuerte, pero si no tenemos fe, no somos hijos de Dios. Sí. Hay muchos, sí, yo tengo, de alguna otra manera todos tenemos fe porque creemos en algo, que sé yo, estamos hablando de la fe genuina, esa fe, como decía en la versión que les leí, dice, ¿cómo fue mi versículo? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Yo dije, se descubre de fe en fe. O sea que cuando yo tengo fe y actúo por medio de Jesús, la fe se va, cada día descubrimos, por así decir, una forma de fe. Entonces, descubrimos algo nuevo en la fe. Como hay eso de victoria en victoria, porque si todos los días es una lucha, no en el mal sentido, pero una lucha. Bueno, hoy nada más mi carne se va a levantar, tengo que luchar para vencer. Y ese es de victoria en victoria. Pero eso de fe en fe también es algo que tenemos que aprender. Porque eso, hoy tengo fe, estoy al 100% llenando de paz, de todo, empréndalo. Pero mañana tiene que ser otro día de fe. Porque somos hijos de Dios y ¿cuánto nos falta entender para poder entender que yo tengo que vivir en fe? Pero esa fe me va a llevar a yo moverme. ¿Sí? Yo soy la oración. Que sin el verbo yo no soy nada, no tiene sentido, o sea, no le puedo dar un sentido
claro a mi oración. Puedo suponer miles de cosas, pero cuando le pongo un verbo, yo sé qué tiene que hacer esa oración o qué quiere decir. Cuando Jesús, nuestro verbo, está en nosotros, no que no está en nosotros, le damos ese lugar que le corresponde. Nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijo de Dios tiene sentido. Podemos entender, eso tengo que hacer, porque estoy viviendo en fe y estoy actuando por medio de Jesús. Yo hoy, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Orar y se sana. Un ejemplo muy básico, ¿verdad? El Señor nos va a usar en miles de maneras y no solamente así, ¿verdad? Orando, millones de formas, la multiforme, decía, hablamos de la multiforme, gracias a Dios, la multiforme manera en la que Dios se demuestra para con nosotros. No podemos decir, en la vida de Sonia Dios se manifestó de miles de formas, que quizás no fue en la mía. En la mía también habrá sido de miles de formas, que quizás no fue la misma cosa que en la de Joel y de cada uno de ustedes. Y pareciese que en mi vida Dios ya se manifestó de muchísimas formas. Y ya parece que es todo. Imagínense las millones de personas que hay en este mundo y en cada uno Dios se manifestó de una manera tan peculiar, tan única, tan personal. O sea, Dios puede actuar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas de miles de formas. Pero es a través de la fe. Dios dice, es imposible agradarle a Dios sin la fe. Y es mi oración y es lo que quiero que llenen sobre su corazón, que Dios pueda, el Espíritu Santo pueda, meterlo allá bien guardado esa palabra, para que produzca frutos, como la semilla en la oscuridad, echar raíz. Sí, la palabra de Dios puede echar raíz y vamos a entender que sin fe nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a conseguir nada, no somos nada sin la fe. Sí, podemos sentirnos chinchadas, pobrecito, pero yo necesito fe. Me pasa toda otra cosa, pero sí, me siento chinchada, pero no, yo necesito fe para que Dios pueda moverse a través de mí, ya sea para mi persona, para que Dios obre en mí, en mi situación, a mi alrededor o en mi vida para con otras personas. Y Dios nos quiere usar allá afuera, Dios nos quiere... Dios quiere que nosotros seamos un canal de su potencia para las personas, de su poder para con las personas. Y por eso decía, por las alabanzas, no me acuerdo la tercera alabanza que cantamos, decía justamente eso, ¿verdad? Que no me acuerdo de la frase, pero cielo y tierra, pero ¿verdad? Tus hijos claman por tu despertar, por un despertar, gracias. Y que nosotros realmente, yo dije, cantando con entendimiento, dije, ¿verdad? Porque ojalá clamemos por ese despertar. Y yo sé que como iglesia estamos orando, que Dios nos despierte ese avivamiento, que Dios pueda realmente fluir con sus dones, con su ministerio, que haya ese despertar espiritual. Estamos pidiendo. Y Dios es fiel y está cumpliendo, está haciendo para aquellos que realmente anhelan. Y Dios es el tiempo en el que, voy a esperar, es el tiempo en el que Dios está repartiendo, voy a decir, ese despertar. Dios está haciendo, Él está empezando a mover, pero si yo no quiero despertarme, Dios no va a venir a agarrarme y echarme de la cama. No, yo tengo que decir, Señor, yo necesito despertarme. Y si no me puedo despertar porque yo quiero. Y el Espíritu Santo es muy fiel, me va a venir, nos va a despertar espiritualmente, también naturalmente, pero en el Espíritu, y que podamos ver de esa manera. ¿Sí? Yo no soy cualquier persona. Si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, yo tengo que vivir de fe en fe y moverme en base a lo que es Jesús. Y actuar y lo que yo haga sea en base a Jesús. Todo. Entonces, a través de mí, en cada uno de nosotros, fluya el poder de Dios. Porque ahí, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Que nuestras oraciones estén
con el verbo puesto. No vivan sin su verbo, porque si no, nuestra vida carece de sentido, no sabemos ni qué hacer. Sí, pero yo me voy a la iglesia, pero sé que Dios me quiere usar. O sea, yo me voy a la iglesia, yo oro así, yo ayuno, imagínate, cada semana estoy ayunando, todos los días, ¿verdad? Y oro, y leo la Biblia, y hago todo, nos falta la iglesia. Pero como que no sé qué hacer, no le encuentro un sentido. Sí, porque estamos haciendo muchas cosas rutinariamente sin fe y sin nuestro verbo. Entonces no sabemos qué hacer. Si somos unas eléctricas, ¿qué hago con estas eléctricas? ¿Verdad? Está ahí nuestro verbo flotando, ¿verdad? Y Jesús, nuestro verbo, quiere manifestarse en nosotros y hacer realidad su poder en nosotros. Pero para eso tenemos que reconocer que no es que yo las jarra eléctrica. Yo necesito ese verbo para que mi jarra eléctrica funcione. Sí, el ejemplo de Sonia. Pero sí, el Señor necesita abrir nuestro entendimiento espiritual. Esa es una de las oraciones que yo siempre le estoy haciendo al Señor. Que abra nuestro entendimiento espiritual. Yo puedo ser inteligente, yo puedo saber muchas cosas, puedo tener mucho conocimiento humano y no está mal. Pero eso de nada nos sirve si no tenemos un conocimiento, o nuestra mente no se abre a lo espiritual, ¿verdad? Nuestro entendimiento espiritual está cegado, está embotado, como dice la palabra, no nos sirve. Yo le pido al Señor abrir nuestra mente espiritual, porque si nuestra mente espiritual es alumbrado, es iluminado por el Espíritu Santo y nosotros podemos entender, lo demás ya solo, ¿verdad? Necesitamos que adentro se nos ilumine todo eso que está apagado, oscurecido, descompuesto, entenebrecido. No más que otro. No, pero sí necesitamos pedirle. Sí, es una oración que yo le pido mucho al Señor, tanto por mi vida, tanto por la iglesia, y yo sé que el Señor es fiel y el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a seguir haciendo, pero todo para poder funcionar como cuerpo, como dice el pastor. Cada uno tenemos un verbo que Dios quiere cumplir en nosotros, pero muchas veces nosotros creemos que no, yo no necesito ningún verbo, yo solita funciono como oración así, no carece sentido en nuestras vidas, sin una acción que hacer. Para eso necesitamos nosotros lo de Jesús en lo que hagamos. Pero para tener a Jesús tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y sin fe nosotros no somos hijos de Dios. Entonces que realmente el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos caminar realmente en esto que el Señor quiere para nosotros en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos podamos ser potencia de Dios donde nos vayamos. Que donde nos vayamos, la presencia de Dios va pisando, ¿verdad? Sin quizás necesidad de hablar, como decimos, nuestro mayor testimonio es nuestra vida. Y si nos toca hablar, si sin hablar Dios puede hacer tantas cosas a través de nuestra vida, imagínense si llegamos a hablar, pero para tener fe y actuar en base a lo que Jesús es, no yo. Yo puedo saber muchas cosas, pero Jesús tiene que ser nuestra acción en ese momento, ¿entienden? Y que el Señor realmente pueda revelarnos esa palabra y podamos entender. Es muy complejo, pero por eso les puse el ejemplo de la oración para que me puedan entender, tratar de transmitirles cómo a mí me estuvo hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? Tratando de enseñar y le doy gracias a Dios por su fidelidad, de lo que hayan entendido. Y que necesitamos de fe para movernos en lo que Jesús es y que Él sea lo que se vea en nosotros. Si nosotros ya somos ya el resultado de lo que Jesús es, ¿verdad? Nosotros ya somos ya la jarra, ya. Sin Jesús no somos nada, no hacemos nada, no logramos nada. ¿Verdad? Pero el Señor quiere realmente manifestar su poder, su potencia, todo a través de nuestras vidas. Y sé que Él lo va a hacer, porque Él ve nuestro corazón. Ahora podemos estar todo así, una rebeca toda oxidada, pero el Señor puede ver nuestra intención, puede ver nuestro corazón, ya lo más profundo, y Él quiere hacer. Yo voy a enchufar, ¿verdad? Y nuestra eléctrica vuelve a funcionar. Y abre todo lo que encuentra. Entonces, esa sea nuestra vida para con el Señor.
y el Espíritu Santo pueda quebrantarnos más y más, ¿sí? Pueda enseñarnos más y más, que les pueda revelar mucho más, que les pueda hacer entender y nos pueda hacer entender mucho más esta palabra. Yo eso es lo que quiero que entendamos, Señor. Que nos den la palabra más, sino que entendamos qué somos, qué tenemos que hacer, qué somos, qué queremos. ¿Sí? Amén. Pueden ponerse de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que pueda ser realidad en nuestra mente espiritual, en nuestra alma, ya nuestro espíritu pueda recibir esta palabra y pueda empezar a crecer nuestra plantita. ¿Te acuerdas? Nuestra plantita. Amén. Padre, yo te doy gracias por este momento en tu casa, este momento, Señor, en la cual tu voz estuvo hablando en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos ministras, el que nos quebrantas y el que tanto gimes por nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás al lado del Padre todo el tiempo, clamando por nosotros, pidiendo, Señor, una misericordia más, un día más, Señor, de misericordia. Yo te doy gracias porque esas misericordias se renuevan sobre nuestras vidas todos los días. Pero no queremos, Señor, vivir, Dios, como si fuese que falta mucho tiempo, Dios. Queremos vivir entendiendo, Dios, qué somos, Dios, para qué tú nos has llamado, para qué tú nos has escogido, Dios. Queremos entender, Dios, que nuestra mente espiritual sea abierta, Padre. Yo oro, Dios, por nuestras mentes, por cada mente, Señor, en este lugar, por cada alma, por cada espíritu, Señor, que tu palabra pueda penetrar lo más profundo, Dios, y pueda, Señor, ser sembrado esta palabra y tu luz sea, Señor, alumbrado a nuestro entendimiento y podamos entender mucho más todo aquello que tú quieres enseñarnos. Espíritu Santo, nuestros corazones están dispuestos. Queremos que tú obres en nuestras vidas. Queremos que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes. Obra, Espíritu Santo. Queremos ser hijos tuyos, llenos de fe. Hijos llenos de fe. Llenos de fe, Dios. Donde quiera que nos vayamos, Señor, tú puedas ser reflejado en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Tú puedas ser reflejado, Jesús, a través de nuestras vidas. Queremos ser luz, Padre, que tú puedas ser reflejado, Señor, en nosotros. Espíritu Santo, quebrántanos en todo momento. Danos discernimiento, más discernimiento, Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender cuando, Señor, avanzar, cuando parar, Señor, que podamos discernir, Señor, si el enemigo algo está queriendo poner en nuestros caminos, Señor, y que podamos, Señor, ser astutos, Padre, como dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tenemos la mente de Cristo y esa mente, Dios, pueda, Señor, ser despertada en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Yo creo, Señor, tu palabra. Yo creo, Dios, que tu palabra va a ser realidad en nuestras vidas. Va a producir frutos en nuestras vidas, Señor. No hemos venido en vano, Señor, en esta noche. Hemos venido para escuchar tu palabra y lo que tú preparaste para nosotros. Y, Señor, iremos, Señor, de este lugar. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre poderosa. Cubre cada mente. Cubre cada espíritu, cada cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén.